María Laura, los hipopresivos, dentro de lo que es un ejercicio de educación física, ¿en qué consiste? Son ejercicios de baja presión, como la palabra lo indica, tienen la particularidad de disminuir la presión interna a nivel corporal, regulando las tensiones a nivel estructural, sobre todo en zonas como la faja abdominal y la estructura lumbopélvica, que estabilizan al cuerpo y le dan cierta firmeza postural. ¿Son específicamente para esa zona del cuerpo o con lo que me estás explicando se puede usar hipopresivos para todo el cuerpo? Dependiendo cómo se aborde la clase. El ejercicio hipopresivo en sí mismo afecta principalmente lo que es la estructura del diafragma y del psoas. Entonces, principalmente se va a ver afectada la estructura en faja abdominal y en zona lumbopélvica. Pero asimismo se integra también con lo que es la aplicación de la tensión en nuestro sistema miofacial, ¿sí? Esas cadenas conectivas a lo largo de nuestro cuerpo van equilibrando la tensión, se van reacomodando, por decirlo de alguna manera, y eso genera que nuestra estructura recupere su posición natural, sin tensiones y sin forzarnos a lo largo de algún movimiento o de algún ejercicio. Todo nuestro cuerpo son cadenas compensatorias, ¿no? Que por ahí una falla repercute absolutamente en todo y quizás el origen dista mucho del lugar donde uno pensaba que estaba. Exactamente. Muchas veces se encuentra incluso en el lado totalmente opuesto, ¿sí? Y son cadenas que tienen que ver con la acción nerviosa, con la acción involuntaria y refleja de nuestro cuerpo. Entonces hay determinada forma de coactivarlas y en ese conjunto de coactivaciones, sumándole ciertas pautas respiratorias en lo que se refiere a la técnica hipopresiva en sí misma, ¿sí? Vas generando ciertas deudas de oxígeno y eso genera otra activación interna y refleja en el cuerpo. Entonces, al ir activando sistemáticamente esas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver justamente con la acción corporal en el movimiento, provocamos que de alguna manera empiecen esas fibras a tener un registro, ¿sí? Más automatizado a lo largo del día. Una vez que esas fibras recuperan ese tono reflejo, esa acción funcional en la estructura de nuestro cuerpo, vamos cumpliendo con nuestros objetivos, como por ejemplo recuperarnos de un prolapso, ¿sí? De una incontinencia urinaria en un caso severo, ¿sí? Como posparto, claro, o una edad avanzada, problemas posturales severos como puede ser algo simple como la escoliosis o una protusión o hernia discal, ¿sí? Que nos impide, por ejemplo, correr, o estamos cerca de una intervención quirúrgica pudiendo evitarla de alguna manera al normalizar esas tensiones internamente y generar que nuestro cuerpo funcionalmente recupere la estructura y esa estabilidad interna. He escuchado o he visto informes que se mejora mucho la tonicidad muscular abdominal, ¿es así? Sí, lo que se trabaja puntualmente es la tonicidad interna. ¿Sí? Este sostén fundamental de la columna, ¿no? Exacto, de la columna y de los órganos, de nuestros órganos. Son fibras que están a nivel visceral y ocupan más de un 75% de las fibras musculares que hay a nivel abdominal y que hay a nivel lumbopélvico, lo cual es muy importante porque si hay una inestabilidad o una mala función en ese sostén, los órganos podrían descender y esto se puede traducir no solamente en incontinencia, sino también en malas digestiones, ¿sí? O problemas de distensión abdominal. Es algo muy efectivo, por ejemplo, para personas que padecen trastornos de nivel digestivo. ¿Mujeres y hombres lo practican en igual porcentaje? No. ¿Más mujeres? No, más mujeres. Las mujeres es lo que yo observo a lo largo de los años. Las mujeres son más adeptas y más abiertas a las actividades que tienen que ver con la conciencia corporal. El hombre va más a lo físico y a lo exhaustivo en el entrenamiento. Pero afortunadamente
esto de trabajar la respiración, ¿sí? Y ser consciente del movimiento a la hora de incorporar ejercicios en nuestra rutina de entrenamiento, se está trasladando cada vez más de una forma más global, si se quiere, ¿sí? Entonces, ocurre mucho que los hombres lo incorporan como complemento al entrenamiento para justamente por patologías de columna, por ejemplo, no tener que dejar de realizar esa actividad, sino a modo preventivo, ¿sí? Cuidar de alguna manera esas estructuras funcionales de nuestro cuerpo para que después el traumatólogo no nos prohíba realizar la actividad, ¿sí? Por determinadas cuestiones, ¿no? ¿Y llegan personas por recomendación médica? Sí, trabajamos... ¿Se está articulando bien todo ese circuito? Sí, mucha recomendación de la mano uroginecológica, ¿sí? Porque justamente es la única forma de abordar ese tipo de cuestiones que tienen que ver con disfunciones pélvicas, ¿sí? Ya sea desde la estabilidad estructural como desde la funcionabilidad de nuestros órganos, ¿sí? El tema de la derivación de los médicos tiene un montón de aristas, porque justamente desde la parte uroginecológica te encontrás con personas muy jóvenes que están atravesando por cuestiones posturales severas, el tema del sedentarismo y esto de que hoy en día casi todos los trabajos implican tener cierta cantidad de horas en una computadora, ya sea con las redes sociales o administrativamente, esto de volcar el cuerpo y cerrarlo, ¿sí? Hacia adelante, va generando que en el día a día vayamos acumulando tensión y esa tensión reflejamente se va instalando en nuestro cuerpo y no logramos desatarla desde lo que es un estiramiento convencional o una clase de yoga. Nosotros estamos en el estadio, por ejemplo, de una postura de yoga y por sostener esa postura estamos yendo contracorriente de lo que sería una postura bien lograda, ¿no? Relajada, en donde yo pueda respirar conscientemente y suficientemente para mi organismo. Lo mismo se traduce a cualquier actividad dinámica. Por ejemplo, una persona que hace running, en su sesión de entrenamiento, si la postura no está bien equilibrada o bien balanceada, no solamente le va a repercutir en el enfriamiento, sino que durante la sesión de entrenamiento su respiración va a ser acotada y no va a ser suficientemente lograda como para cubrir la demanda de su organismo. ¿Es una técnica difícil de aprender? No, es simple, partiendo de la base que se inicia con respiración y alineación postural. La alineación postural es súper básica y sencilla, no es muy forzada para nuestro cuerpo. Lo que sí se incrementa un poco de alguna manera la exigencia es que cuando vos te encontrás con tus propias tensiones, es ahí donde tenés que pelear un poco y tratar de sostener la exigencia de la práctica. ¿El resultado los alumnos lo ven inmediatamente? Sí. ¿Es así? Sí. Es como, muchos dicen que es como mágico, porque entran el primer día, que se encuentran en la clase solo con respirar. Se acomodan. Y aplicar, sí, se acomoda la tensión. El tema es que como se trabaja sobre tensiones que son reflejas y estructuras que son de acción involuntaria, una vez que le das el estímulo correcto y lo aplicás técnicamente en forma apropiada, esa estructura reacciona y al reaccionar inmediatamente te va a liberar la tensión que tenés que sacarte de encima y automáticamente se va a poner en acción la tensión que tenés desaparecida, que no te estaría ayudando, en este caso posturalmente, si estás doblado, ¿sí? Y son tensiones que cuando desaparecen generan en tu cuerpo que te empieces a agarrar
de otros segmentos. Los ejercicios consisten en una respiración consciente, en mantener aire direccionándolo a algún lugar del cuerpo, más o menos, ¿cómo es? Se aplican ciertas pautas posturales que lo que hacen principalmente es encontrar tu eje postural sin tensión a nivel columna, sin tensión a nivel muscular o articular. La única tensión que se maneja es la tensión miofacial, que lo que hace es dejarte como una marioneta, ¿sí? Y a través de esas posturas estáticas ir moviéndote desde lo que son las proyecciones de esas tensiones. En conjunto se aplica internamente lo que es la pauta respiratoria. La técnica respiratoria que se aplica es una respiración profunda, ¿sí? Se incorpora a nivel torácico la respiración y se genera una apnea respiratoria. Se trabaja sin aire adentro, ¿sí? Eso es un error muy común para quien chusmea por ahí algún tutorial y ve que esconden la panza y meten la panza para adentro. En realidad no existe coactivación abdominal. Vos la coactivación la haces reflejamente a través de tu respiración. Es decir, que a través de la respiración, de la maniobra de apnea respiratoria y se denomina técnicamente aspiración diafragmática, ¿sí? Vos generás una succión y esa succión a través de tu diafragma, de tu estructura intercostal y esternal, genera la succión de esas fibras internas, provocando un ascenso, ¿sí?, del suelo pélvico y una reestructuración de todos los órganos en su lugar. Eso sería el bajar la presión, el hipopresivo. Exactamente, sí, exactamente. Ahora, ¿por qué aumenta la presión, no? Deberíamos de también cuestionar un poquito eso de que por qué voy a disminuir una presión y cómo sé que tengo presión, ¿no? ¿Por qué tengo presión interna? No estamos hablando de presión arterial, ¿sí?, sino de presión intraabdominal y barométrica, ¿sí? Vos tenés estructuras blandas, ¿sí?, y tenés estructuras firmes a nivel corporal, ¿no? Estas estructuras blandas, que es básicamente la estructura abdominal y la zona lumbopélvica, es donde se alojan la mayor cantidad de órganos. De órganos, claro. ¿Sí? Esos órganos funcionales están sostenidos por estas fibras que son muy chiquititas, y están metidas a nivel visceral, literalmente, y son las que se coactivan cada vez que vos iniciás un movimiento con tu cuerpo. Cualquier movimiento en el espacio que vos realices va a implicar un aumento de presión. Tiene que ver con cuestiones evolutivas. Nosotros evolutivamente iniciamos en una posición de cuadrupedia, sí, y evolutivamente fuimos hacia la bipedestación, ¿no? Hoy en día, yo siempre digo un poquito estamos volviendo para abajo porque nos vamos cada vez más hacia abajo. Entonces toda esa evolución hacia la bipedestación genera que nuestro centro de gravedad se vea trasladado. Claro. ¿Sí? Al estar en forma vertical, como estamos hoy por hoy, ¿sí? Lo que sucede es que esa acción, según la gravedad, cambia, ¿sí? Entonces, si no tiene el tono interno, si no sostiene la tonicidad interna, esa función de sostén va a ir desapareciendo. Laura, ¿hay edades mínimas y máximas para ingresar en lo que es técnica de hipopresivos? No, lo pueden hacer niños, lo pueden hacer adolescentes y adultos mayores, ¿sí? Sí hay que tener determinados cuidados y existe un protocolo de enseñanza para determinados tipos de poblaciones. Bien. En este caso, como te nombraba, personas con patologías en suelo pélvico, ¿sí? Lo pueden hacer sin problema. Personas con patologías de columna lo pueden hacer sin problemas a cualquier edad, ¿sí? Cardiorrespiratoriamente, personas que tengan hipertensión arterial lo pueden hacer, pero cumpliendo con determinado protocolo respiratorio, ¿sí? En este caso se aplica de diferente forma la respiración, pero se cumple con pautas posturales y se atiende los mismos objetivos a nivel
postural, respiratorio y estructural en forma global. Una técnica para tener en cuenta, bastante novedosa me parece, o que se va difundiendo. Es bastante nueva. Y visibilizando cada vez más. Es una técnica que nació en el 2011. Ah, reciente. Sí, es muy nueva. Es una técnica que se está generando en cierta forma porque, por suerte y por todo el respaldo de investigación médica que tiene, avanzó rápidamente. ¿Sí? Pero acá en la zona tenemos la posibilidad. En la zona sí. Y acá nos estás explicando todos los detalles. Hay profesoras también certificadas en Trelew, así que para quien quiera trabajarlo en forma segura y complementarlo con cualquier actividad, es algo muy efectivo. La verdad que tiene muchos beneficios a corto plazo y eso es un poco lo que entusiasma a las personas. Claro, el resultado porque ven rápido. Que poquito ya en la segunda clase ya se paran mejor solitos, ya respiran mejor y ya a partir de la segunda semana ya se empieza a notar la reestructuración en zona media y en zona lumbopélvica que trae muchos beneficios. Para quien anda con dolor de cintura a lo largo del día, la verdad que tener que dejar de tomar ibuprofeno o poder andar a lo largo del día sin dolor de cintura es un montón. Para agendar, posibilidad hipopresivos. Laura, gracias por sumarte.